mucho compromiso por parte del paciente. No son opciones mágicas ni milagrosas. Para garantizar resultados necesita un muy buen acompañamiento multidisciplinario, necesita que el paciente esté consciente de que tiene que hacer dietas con alimentos de buena calidad, restrictivas, pero sin quitar macronutrientes. Es simplemente alinearse a una dieta que le permita perder peso. Bienvenidos a Es Cuestión de Peso, el podcast. Hoy hablaremos sobre terapias para la obesidad y el sobrepeso. Hoy nos acompaña la doctora Valeria Costa, médico gastroenterólogo, endoscopista bariátrica, endoscopista avanzada. Trataremos el día de hoy un tema que a todos nos interesa y que nos han preguntado mucho, y es de las terapias endoscópicas bariátricas. Hoy el tema que nos trae es hablar un poquito más profundamente de aquellas terapias avanzadas de endoscopia destinadas a tratar esa patología muy frecuente y que cada día estamos viendo más, que es la obesidad. Nos gustaría, doctora, conocer qué tenemos hoy en día, cuáles son las alternativas que hay en el mercado, teniendo en cuenta que la endoscopia está generando un punto de partida importante en el manejo de este tratamiento. Claro que sí. Bueno, primero es importante comentar que la obesidad es una enfermedad multifactorial, crónica, recurrente y considerada incurable. Entonces existen distintos métodos, distintas opciones para pacientes con sobrepeso y obesidad. Existen opciones farmacológicas, existen opciones endoscópicas y opciones quirúrgicas, sobre todo a pacientes que ya han intentado dietas dirigidas, ejercicio, digamos, también enfocado con un médico deportólogo o con un entrenador, y no bajan de peso simplemente con cambios en el estilo de vida y necesitan, digamos, un empujón para ir perdiendo el exceso de peso, el exceso de grasa que tienen. Entonces, digamos que hoy nos vamos a enfocar en la parte endoscópica, que es un mundo maravilloso porque hay distintas opciones endoscópicas para pacientes que no logran solamente bajar de peso con dieta y ejercicio. Doctora, cuando hablamos de endoscopia, para aclarar un poquito más ese concepto, que algunos no lo tenemos muy claro, estamos hablando de qué tipo de procedimientos, cuál es el beneficio o qué es lo que pasa con el tratamiento para la obesidad endoscópico. Entonces, la endoscopia, digamos, es un método que a través de la boca, con una manguera flexible que tiene unas cámaras y tiene unos canales de trabajo, se logran procedimientos mínimamente invasivos sin necesidad de cirugía, de incisiones o de cicatrices, y que son procedimientos, digamos, muy seguros, de rápida recuperación, y que el paciente va a lograr de manera efectiva perder peso. Entonces, a través de la boca podemos insertar un balón gástrico, que son balones, digamos, de polímeros, de silicón, y son balones muy seguros que se alojan en el estómago durante 6 o 12 meses. Y también tenemos opciones más avanzadas, más sofisticadas, como la endosutura gástrica, que se llama gastroplastia endoscópica, que básicamente es coser el estómago sin cortarlo para disminuir su capacidad y que el paciente sienta saciedad y llenura más rápido, y de esa manera construir hábitos. Lo importante es construir hábitos de vida, hábitos de alimentación, tener unos pilares diferentes en la vida con respecto a la alimentación y al ejercicio, y de esa manera ir perdiendo peso de forma continua y que se mantenga en el tiempo. Doctora, entonces, entendiendo lo que nos acaba de comentar, veo que hay como dos grupos o dos tipos de tratamientos con ese avance endoscópico que podemos tener como alternativa. Nos habla de los balones intragástricos y nos habla también de la endosutura. Entonces, nos gustaría conocer un poquito cuál es la gran diferencia entre esos dos, si son para pacientes diferentes o debo yo como paciente pesar un poquito más o un poquito menos para poder aplicar al uno o al otro. Digamos que el criterio para ser un buen candidato para este tipo de procedimientos es criterio médico, ¿no? Entonces uno ve muchos factores, ve la obesidad, cómo ha afectado otras enfermedades que pueda tener el paciente, si es diabético, si es hipertenso, si tiene hígado graso, ve también los cambios que puede tener esa obesidad a nivel funcional, ¿ok? Si hay repercusión, digamos, articular o no, y también si hay alteraciones psicológicas o psiquiátricas asociadas.
Los pacientes que son candidatos para este tipo de terapia principalmente son pacientes que tienen desde sobrepeso hasta obesidades, digamos, importantes. Pero hay que individualizar muy bien al paciente. Esto no es como una receta de cocina que para todo el mundo puede servir un balón o para todo el mundo puede servir una gastroplastia. Es un criterio médico. Y abarca muchas cosas. Entonces, como les comenté, el índice de masa corporal, que es la relación entre la estatura y el peso de alguien, digamos el tipo o el fenotipo de sobrepeso que tenga, si tiene algo que se llama hambre emocional o tiene un cerebro hambriento o un intestino hambriento o es un quemador lento. Entonces hay que tener muchos criterios en cuenta, pero básicamente esto está avalado en pacientes mayores de edad, no hay límite de edad realmente. En pacientes que tengan sobrepeso y obesidad, que no tengan criterios de cirugía bariátrica o que la rechacen o que definitivamente sí les da miedo hacerse una cirugía bariátrica. Y también pueden tener o no enfermedades asociadas. Entonces pueden ser diabéticos, pueden ser hipertensos o pueden tener hígado graso, colesterol alto, triglicéridos. Entendiendo de lo que nos acaba de contar, doctora Valeria, entendería un poco que estos métodos con un abordaje endoscópico garantizarían mejor recuperación en el paciente, que son más cómodos, son más rápidos. De pronto, si nos puedes contar un poquito más sobre el beneficio de que sea endoscópico como tal. Sí, los procedimientos endoscópicos son ambulatorios, o sea, no te tienes que quedar hospitalizado recuperándote después de una cirugía mayor, y esto es una ventaja muy grande porque el paciente se va a las pocas horas a su casa y está pues en su casa de manera cómoda recuperándose. Lo otro es que el porcentaje de complicaciones sí está descrito que es menor que en los procedimientos quirúrgicos, porque son procedimientos, pues, digamos, no tan invasivos, donde no hay, digamos, un cambio en la anatomía importante, donde no hay alteración en el flujo sanguíneo del estómago, ni en la inervación. Entonces son procedimientos, digamos, muy nobles. Con el balón gástrico uno sí tiene una recuperación un poco más fuerte porque es un dispositivo que puede producir reflujo gastritis, y con la gastroplastia endoscópica también, pero en menor medida. Es un poco más fácil recuperarse. Hablando específicamente del balón gástrico, doctora, que lo has mencionado en varias ocasiones, el balón gástrico, digamos, es un método que es más conocido, digamos que ya tiene varios años en el mercado y ya ha demostrado ya algunos resultados. ¿Cuál es para ti el paciente ideal para ese balón gástrico? O sea, cuando yo como paciente digo, soy un candidato para balón gástrico, quiero, doctora Valeria, que mi tratamiento sea un balón gástrico. Sí, usualmente son pacientes que comen raciones muy grandes de comida para llegar a su saciedad. Son grandes comedores y también que pican entre comidas y la llenura de ellos es muy corta. Este es el paciente ideal para colocarle un balón gástrico porque él va a sentir una llenura más rápida, va a sentir restricción, el estómago se va a mover más lento, va a tener menos ansiedad y de esa manera va a poder construir poco a poco nuevos hábitos de alimentación. Entonces, ese es el paciente ideal para un balón. También es un paciente que no debe tener contraindicaciones como hernias hiatales grandes, ni un reflujo muy severo, ni tampoco una gastritis muy avanzada, ni úlceras, porque definitivamente estamos alojando un dispositivo médico dentro del estómago que puede causar molestias. Entonces es un paciente que ojalá cumpla todos estos criterios. Entonces lo que entendemos con el balón intragástrico, doctora, es que el tener ese dispositivo adentro va a reducir mi capacidad en el estómago, va a hacer que yo tenga mayor saciedad, por lo tanto la ingesta alimenticia se reduce y obviamente ahí desbalanceamos un poquito esa ecuación y hay una pérdida de peso, ¿no? Menos ingreso de calorías, más se gasta y comenzamos a perder peso. Sin embargo, me gustaría también ahondar un poquito en cuánto es lo que hoy día se está dejando colocado el balón, cuánto es la temporalidad que me garantiza que sea realmente efectivo o no. Sí, digamos que los balones gástricos se dividen en endoscópicos y no endoscópicos. Sí.
En particular, yo solamente manejo los endoscópicos porque me parece que tienen más ventajas frente a los no endoscópicos. Y los endoscópicos hay de 6 meses y de 1 año. Es muy importante también decir que uno puede colocar balones a repetición o secuenciales en pacientes que les ha ido muy bien. Los balones, digamos, necesitan una constancia, un compromiso y una rutina, digamos, mucho compromiso por parte del paciente. No son opciones mágicas ni milagrosas, ¿ok? Entonces, para garantizar resultados, necesita un muy buen acompañamiento multidisciplinario, necesita que el paciente esté consciente de que tiene que hacer dietas con alimentos de buena calidad, restrictivas, pero sin quitar macronutrientes. Es decir, no es ideal empezar a quitar carbohidratos de manera definitiva, etcétera. Es simplemente alinearse a una dieta que le permita perder peso. Y ahí vendría la pregunta mágica, doctora, que casi todos los pacientes que queremos acceder a ese tipo de terapia nos hacemos es, ¿cuánto en la experiencia que ya está en el mercado pierde el paciente? ¿Cuánto peso pierde con con el balón intragástrico? Digamos que eso es muy individual. Los resultados son completamente individualizados. Más o menos los estudios médicos dicen que se puede perder aproximadamente el 15% del peso de un paciente. Es decir, si un paciente pesa 100 kilos, puede perder 15 kilos con un balón gástrico. Pero en mi experiencia personal he tenido pacientes que han perdido hasta 40 kilos. Entonces es muy relativo, depende de muchos factores. Como hablamos, esto es multifactorial, entonces depende también de la parte metabólica, depende de la parte genética del paciente, depende de qué tanto ejercicio esté haciendo, depende de cómo esté cumpliendo las directrices nutricionales, pero realmente el balón gástrico es una opción que en la gran mayoría de pacientes funciona. Perfecto, doctora. Y nos hablabas también de otra terapia que nos dices que es más nueva, que es innovadora, que es más reciente, que es la endosutura. ¿Tú nos puedes contar un poquito más dentro de los términos posibles en qué consiste la endosutura? Sí, bueno, básicamente esto es un método más avanzado, más sofisticado, que ya tiene varios años en el mercado, que básicamente es doblar el estómago, invaginarlo con un hilo para disminuir la capacidad gástrica en un 70 o un 80%. ¿Eso que va a permitir? Que el paciente también se llene con una ración de comida más pequeña, que su llenura se mantenga más tiempo, digamos, durante más horas, un periodo más largo, y que tenga también menos ansiedad. Y de esa manera puede hacer unos cambios importantes en su alimentación. Es un procedimiento que puede durar varios años, su efectividad, y es un procedimiento que es muy, muy seguro. Las complicaciones son extremadamente raras y es ambulatorio, lo cual es maravilloso. Entonces te vas a tu casa el mismo día del procedimiento. Y tiene otras ventajas, bueno, ya un poquito más en detalle: no producen reflujo significativo, no vas a perder vitaminas, no vas a perder micronutrientes, no tienes que suplementarte toda la vida. Entonces es de verdad un procedimiento maravilloso que cada vez está agarrando más auge a nivel mundial. Doctora, mencionaste algo muy, muy importante y es, fíjate que como cada día las personas conocen más, investigan más sobre los procedimientos que le hacen sus médicos, sus especialistas, hablaste de algo y es el tema de los nutrientes. Ya cada día a los pacientes les interesa más nutrirse mejor, vivir mejor, tener una longevidad en mejores condiciones. El beneficio de esta terapia basada en los nutrientes, ¿cómo lo resaltarías? O sea, me gustaría saber por qué lo hace tan diferente y por qué con otras terapias no pasa eso, pero con la endobariátrica sí el paciente va a poder seguir conservando esos nutrientes y tener una mejor condición alimenticia. Sí, es que existen ciertas cirugías bariátricas que producen mala absorción. Entonces, ¿qué significa eso? Que tu intestino delgado va a dejar de absorber nutrientes y vas a tener que suplementarte el resto de tu vida, probablemente con vitaminas, con hierro, con ciertas cosas para poder mantener los niveles normales en sangre. Los procedimientos endobariátricos no producen mala absorción. Hasta el momento solamente hay procedimientos restrictivos, digamos,
divulgados a nivel mundial, y esto va a evitar que tú tengas que tomar pastillas toda tu vida porque te hiciste un procedimiento bariátrico. Y eso es algo realmente positivo porque no tienes que estar pendiente de tu vitamina B12, de tu hierro, de tu calcio, sino que simplemente esos valores se van a mantener normales en la sangre. Viéndolo eso en lo que vemos nosotros como pacientes, doctora, eso estaría, no sé, representado en esos pacientes que vemos que se les cae el cabello, que pierde lozanía la piel. ¿Estamos hablando de eso? De que esos Exacto. pacientes, porque vemos pacientes que tienen tratamientos bariátricos, pero vemos que pierden cabello, pierden lozanía, pierden una cantidad de cosas visibles y que los hacen visibles. Con esta terapia entonces entenderíamos que las posibilidades son menores. Son menores, sí, digamos que la posibilidad de tener desnutrición o tener niveles de vitaminas bajos que afecten tu piel, tu cabello, tus uñas es muy raro. Maravilloso, maravilloso. Nos hablabas también de que era un tratamiento pues ambulatorio. Eso es basado a que no hay incisiones, no hacemos ningún abordaje, mejor dicho, no hay ninguna incisión en el paciente no tiene ningún abordaje quirúrgico como tal. ¿Eso tiene que ver con el tema de la recuperación o...? Sí, correcto, Vivi. Como todo es por la boca, no vas a tener heridas, Sí. no vamos a cortar nada. Entonces, eso también tiene es trascendental en el momento de recuperarte. Entonces, la recuperación es muchísimo más rápida que una cirugía convencional. Podemos decir que esta cirugía, a diferencia del balón, podemos tener unos resultados de pérdida de peso mayores. Sí, usualmente con la gastroplastia endoscópica hay una pérdida de peso de aproximadamente 20%. Pero, de nuevo, o sea, es muy importante recalcar que aparte de hacer el procedimiento y de la parte técnica y del procedimiento en sí, tenemos que hacer cambios conductuales. Entonces, el procedimiento con cambios conductuales puede hacer que tú pierdas hasta 20% del peso corporal, incluso más. El estómago está alineado con el hipotálamo. Y entonces toda esta parte del cerebro es muy importante para perder peso. Lo que va a permitir la gastroplastia endoscópica es que haciendo una remodelación de tu estómago llegue también una señal al cerebro diferente sobre la saciedad y sobre la llenura, ¿sí? Entonces todo es un mecanismo complejo que te va a ayudar a perder peso, incluso 20% o más. Interesantísimo, doctora. Y por último, como para ir cerrando en este capítulo específicamente hablando de técnicas endobariátricas, estos procedimientos los debe hacer un endoscopista, pero además debe tener algún otro tipo de entrenamiento. En Colombia, generalmente, ¿quiénes lo están haciendo? Sí, este procedimiento lo debe hacer un endoscopista avanzado, sea un cirujano, sea un internista. Son procedimientos que son de alta complejidad técnica, entonces lo ideal es buscar un endoscopista que esté enfocado en este tipo de técnica, y en Colombia hay varias personas. Doctora Valeria, hoy ya nos toca despedirnos, pero me gustaría que nos contaras, qué nos puedes sugerir, qué nos puedes decir a todas las personas que estamos interesadas en esta temática. Bueno, mi recomendación es que busquen a personas expertas en obesidad, que tengan un manejo integral de la obesidad, grupos multidisciplinarios, que sepan lo que están haciendo, que sean apasionados por ayudar al paciente con obesidad. Y también pueden seguir el Hub Bariátrico, allí van a conocer más de otros profesionales a nivel nacional y bueno, esa es mi recomendación. Bueno, muchísimas gracias, doctora, y esperamos verte muy pronto aquí y que nos sigas apoyando en el Hub Bariátrico. Así concluimos otro episodio de Es Cuestión de Peso de nuestro Hub Bariátrico. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y cualquier inquietud o cualquier comentario que tengan, nos los dejen escrito en los comentarios y nosotros estaremos atentos. Los invitamos. Toma decisiones informadas. Es Cuestión de Peso, el podcast. Somos el Hub Bariátrico. Síguenos en nuestras redes sociales.